Una historia de Navidad. ¡Qué emocionante! Hoy mi Roxana y tío Sofo tienen una historia especial de Navidad. ¡Hola, Sani! ¡Hola, chicos! Y ya estamos listos para una historia de Navidad. Vamos a imaginar un hermoso bosque lejos de aquí, en el oriente, en Israel, la tierra donde nació el Salvador del mundo. ¡Qué hermosos están estos 3 pequeños árboles! Cuando crezcan más y se pongan fuertes, de este primer arbolito me gustaría hacer una cuna de bebé. Podría hacer una cuna de un príncipe y llevarlo a un palacio real. De este segundo arbolito me gustaría hacer algo distinto, más emocionante. Podría ser un barco grande para cruzar los océanos cargando cosas de gran valor como oro, plata y piedras preciosas. De este tercer arbolito haría... Creo que lo mejor, tú te quedas aquí. Los años pasaron, los arbolitos crecieron y se volvieron altos y hermosos. ¿Y qué pasó con ellos? Cierto día llegaron los leñadores, cortaron los árboles y fueron llevados a distintos lugares. ¿Llegó el primer árbol a ser la cunita de un príncipe? Paciencia, Sani. El primer árbol fue llevado lejos, a una pequeña ciudad llamada Belén, pero en lugar de hacer una cuna, usaron su madera para hacer un pesebre, el plato donde se coloca la comida de los animales. Entonces, el primer árbol fue a parar a un establo feo, oscuro y maloliente. Espera, te voy a mostrar una cosa. Una noche estrellada sucedió algo maravilloso. Un joven llamado José y su esposa María llegaron cansados a aquel establo. Parecía que ellos pretendían dormir allí, cerca de los animales. Pero de pronto se oyó el lloro de un bebé. El hijito de María acababa de nacer. Le pusieron por nombre Jesús. En el silencio de la noche, el Creador del cielo y la tierra había hecho posible que su propio hijo, el Príncipe de Paz, naciera en un establo y fuese acostado en ese pesebre. Además, esa misma noche, Dios envió desde el cielo a sus ángeles para que avisaran a unos pastores de oveja acerca del nacimiento del Salvador, Cristo el Señor. El único y santo Dios te ama tanto que había enviado a su único Hijo para salvarte de tus pecados. Los pastores, ni bien escucharon el mensaje de los ángeles, fueron a conocer al Salvador. ¿Querrás tú también conocer personalmente al único Salvador del mundo? Yo pienso que así como los ángeles, nosotros también debemos de anunciar a todos en esta Navidad que ha nacido nuestro Salvador. Y una manera de hacerlo es cantando. Acompáñenme. Medilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Medilo en las montañas, que en Cristo el Rey nació. Pastores sus rebaños, de noche al cuidar, con gran sorpresa vieron gloriosa luz brillar.
Entonces, el primer árbol sirvió como una cuna para el Salvador. ¿Y qué sucedió con los otros dos árboles? Pasados algunos años más, se supo que el segundo árbol había sido llevado cerca del mar de Galilea. Entonces, ¿hicieron de él un gran barco? No exactamente, fue un pequeño barco de pesca que pertenecía a un pescador llamado Pedro. ¡Ay, qué triste! Aguarda, Sani. Cierta mañana, el segundo árbol, que ahora era un pequeño barco de pesca, estaba descansando cerca de la playa del mar de Galilea, mientras el pescador Pedro lavaba sus redes. De pronto, una gran multitud llegó hasta allí, y de en medio de esta multitud salió un hombre llamado Jesús. Este entró en la pequeña embarcación, se sentó y comenzó a enseñar verdades acerca de Dios. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar, ordenó a Pedro que apartara el pequeño barquito de la playa, lo llevara hasta el centro del mar y que allí lanzara las redes. El Señor Jesús sabía que Pedro tenía un problema. Había trabajado durante toda la noche y no había logrado atrapar ni siquiera un pequeño pez. Cuando Pedro llegara a casa, su familia no tendría que comer. Esto sí que era un gran problema. Pero déjame decirte que tú y yo tenemos un problema aún peor, que es el pecado. ¿Sabes lo que dice la Biblia acerca de esto? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que tú y yo hemos pecado. Hacemos cosas que ofenden a Dios. Pensamos, decimos, hacemos cosas que a Dios no le agrada y por eso merecemos un castigo, y ese castigo es estar alejados de Dios para siempre. El único que puede librarnos del castigo del pecado es el Señor Jesucristo, y por eso necesitamos creer en Él. Pedro creía en el Señor Jesucristo y por eso Él le obedeció. Y sucedió un gran milagro. Las redes se llenaron de peces. Quedaron tan pesadas que se estaban rompiendo. ¡Qué maravilla! Entonces el segundo árbol pudo ser útil para llevar al Rey de Reyes, al Salvador del mundo. Pero, ¿qué sucedió con el tercer árbol? El tercer árbol fue cortado tiempo después. Sus ramas fueron quitadas y también la corteza, y fue llevado lejos a una ciudad llamada Jerusalén. Allí, un día, el árbol fue aserrado en dos partes. Una parte fue clavada sobre la otra, formando una cruz. ¡Qué terrible destino! Entonces, ¿el tercer árbol iba a ser usado para crucificar a algún delincuente? No, Sani. Algunos días después, fuera de Jerusalén, se juntó otra multitud. Había gente de todas las edades y muchos soldados también. En medio de la multitud estaba el Señor Jesús cargando al tercer árbol, que ahora era una cruz. La cruz era demasiado pesada para él, que estaba débil y cansado. Cuando se cayó por causa del peso, la cruz fue cargada por otro hombre. Y finalmente llegaron a un lugar llamado el Calvario, y Jesús fue crucificado allí. Aquel pequeño que había dormido en el pesebre hecho por el primer árbol, aquel hombre que había ayudado a Pedro en la embarcación hecha por el segundo árbol, ahora estaba siendo crucificado en la cruz hecha por el tercer árbol.
Era necesario que el Hijo perfecto de Dios, que nunca había pecado, muriese en una cruz, derramando su sangre para que tú y yo pudiéramos tener nuestros pecados perdonados. Y la Biblia nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, el perfecto Hijo de Dios fue crucificado. Después murió, lo sepultaron, pero no se quedó allí. Él volvió a vivir y ahora puede ser nuestro Salvador. Él quiere salvarte de tus pecados. Solo tienes que pedírselo. Para ser salvo, debes de creer en el Señor Jesucristo. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer significa confiar de todo corazón que solamente el Señor Jesucristo puede perdonar tus pecados. El Salvador del mundo ya lo hizo todo allá en la cruz. Salvo significa que no serás castigado por tu pecado. Por eso ha nacido nuestro Salvador. Ahora puedes decirle a Dios lo siguiente. Dile que reconoces que has pecado. También dile que confías que el Señor Jesucristo murió en la cruz para perdonar tus pecados. Ahora, cierra tus ojitos y en este momento pídele a Dios que te haga un hijo suyo. ¡Qué maravillosa historia, mi Roxana! Es bueno recordar que los 3 árboles fueron útiles al Salvador del mundo. Claro que sí, Sani. Y tú, niño, que ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, también puedes ser útil para Dios, diciéndoles a todos los que tú conoces que en Navidad ha nacido nuestro Salvador. También puedes contarles esta historia de los 3 árboles. ¡Feliz Navidad!